Kaixo entzule guztioi, Adekotik 15 podcast berri bat ekarriko dizuegu. Bizkaiko gobernuz kanpoko erakunde eta fundazio edo elkarteen lana ezagun dezazuen. Elkarrizketa hauen bidez, bakoitzen eguneroko lana aztertuko dugu. Zenolako laguntza prestatzen duten eta antolatzen dituzten ekintzak jakingo ditugu. Gu Izaskun eta Mila gara, eta zuen konfidantzako sentsibilizatzaileak izango gara. Tu sensibilizadoras de confianza. Este podcast se encuentra dentro de un proyecto de educación para la transformación social financiado por la Diputación Foral de Vizcaya. Solidarizando, que es gerundio. Kaixo entzule guztioi, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Solidarizando, que es gerundio. Hoy os hablamos desde el barrio de Cruces, porque hemos venido a conocer la asociación Aspanovas. Es una asociación de padres y madres de niños, niñas y adolescentes con cáncer de toda Vizcaya, que surge en 1989 con el fin de dar respuesta a las necesidades y carencias en el ámbito asistencial y sanitario. Su labor se enfoca en la mejora del estado médico, psicológico, asistencial, educativo y recreativo de los y las menores y también sus familias, teniendo en cuenta sus necesidades durante todo el proceso que pueda durar la enfermedad. Para hablarnos de toda esta labor que llevan haciendo tantos años, contamos con 3 voces, que son las de Nayara Arrieta, responsable del área social, María Jesús Nicuesa, responsable del área de psicología, y Maitene Rodríguez, responsable del área de comunicación. Vamos a charlar un rato con ellas 3 para que nos expliquen la labor que hace Aspanovas en Vizcaya. Egunon, muchas gracias a las 3, sobre todo por sacar este rato para explicarnos, y vamos a entrar un poco en materia, explicar el trabajo que hacéis desde aquí, desde Aspanovas. Bueno, pues nosotras desde Aspanovas lo que intentamos hacer es acompañar a las familias durante todo el proceso de la enfermedad. Es verdad que intentamos empezar desde el momento del diagnóstico, conociendo a las familias y pues ofreciéndole todos los recursos que tenemos, y pues desde el primer diagnóstico hasta según va avanzando la enfermedad y luego pues en el momento del final del tratamiento, o en algunos casos pues el final de vida, pues nos mantenemos al lado de las familias, ¿no? ¿Y se acercan a vosotras o se os da a conocer directamente si les dan el diagnóstico en el hospital, tenéis esta asociación, o os tienen que conocer y venir? Bueno, en muchos casos nuestra compañera Leire, que hoy no está aquí, ella va al hospital, entonces ella pues le habla a las familias de los recursos que tenemos, y además ofrecemos, como luego explicará Nayara, ofrecemos unos talleres en el hospital todos los días por las mañanas. Entonces pues bueno, gracias a esa presencia. Eso es, sí, así nos conocen, y en otros casos, la mayoría de veces son las familias quienes se acercan a nosotras pues en busca de pues un poco ese apoyo, esa ayuda que... Me dan este diagnóstico y ahora qué hago, ¿no? Eso es. Entonces, pues bueno, pues dependiendo un poco, al final nosotras tenemos X recursos, X servicios, pero es verdad que nunca, pues cada familia es un mundo, cada circunstancia es un mundo, y nosotras siempre desde aquí nos adaptamos un poco a las necesidades en los diferentes momentos de la enfermedad, pues a las necesidades que cada familia tenga y las necesidades que van surgiendo en la enfermedad. ¿Y cuáles serían esa atención genérica que tenéis, aunque luego aparte podamos amoldarla a cada familia? Bueno, los recursos al final son limitados pues porque somos una asociación pequeñita, entonces intentamos siempre garantizar el bienestar, como dice Maitane, pues en todas las etapas de la enfermedad, y ir aprendiendo también del contacto directo con las familias. Entonces hay recursos que en un primer momento no se ofrecían, que ahora son imprescindibles y sin los que pues las familias se quedarían un poco cojas, y vamos aprendiendo. Entonces, desde el principio sí que se hizo hincapié en la atención psicológica, y es como el tótem, ¿no?, de la organización, pues porque al final es un proceso muy duro, que afecta a toda la familia y necesitan ese acompañamiento para poder pasar ese trance, ¿no? Pero pues la atención social, al final, si la familia está preocupada por su situación socioeconómica, difícilmente va a poder garantizar ese bienestar del menor también, ¿no? Y lo mismo el menor, si ve que sus padres o madres están preocupados por cómo poder encajar la vida laboral o otro hermano en el tratamiento diario del hijo afectado, pues al final no van a poder estar con las suficientes garantías para poder estar
al quite en todo el tratamiento, que va a ser muy largo. Entonces, pues desde, como ha dicho Maitane, recursos en el propio hospital, vales de comida y cena, que es algo como muy básico, pero que las familias al final lo que van a hacer es priorizar a su hijo. Entonces, muchas veces se olvidan hasta de comer. Pues el parking, ¿no? Al final todos sabemos, como hemos tenido que venir a Cruces, que es el parking de Cruces es muy caro. Entonces, bueno, pues por lo menos intentamos aliviar esa carga económica. Siempre tendemos a pensar que las familias que están en el Hospital de Cruces, en la Sexta, son familias de Vizcaya, pero vienen familias también de otras provincias o incluso de otras comunidades autónomas, claro, para las que tener que pensar dónde vamos a alojarnos en el transcurso de los ingresos, pues puede ser una preocupación, claro, que pues gracias a Spanovas no tienen que tener, ¿no? Sí, porque, claro, lo que tú dices, en nuestra cabeza somos todas como de aquí, nos acercamos, claro, al hospital y ya me voy a mi casa, pero cuando estaba preparando una entrevista, viendo la página web los recursos, veía el piso de acogida y digo, claro, es que si tu hijo está ingresado un mes y tú no eres de Vizcaya, claro, ¿dónde duermes ese mes? Eso es, incluso aunque seas de Lekeitio, que dices, bueno, claro, soy de Vizcaya, pero claro, en el momento puedes estar todo el día en el hospital, con todo lo que me han contado, porque a veces pueden haberme dado una noticia que no es positiva y tengo que ir con ese run conduciendo pues por unas carreteras pues que todo el mundo que haya tenido que ir a Lekeitio sabe que precisamente es, sí, una maravilla no es. Entonces, bueno, pues intentamos eso, ¿no? Que las familias se puedan centrar solo en lo médico, solo. Entre comillas, lo médico, que bastante, ¿no? Que bastante, o sea, que tengan cubierto todo lo demás, lo que tú dices, para que estén al tratamiento. Así es. Claro, porque además lo que decías, ¿no? La comida, el parking, o sea, son cosas que... Sí, como que son necesidades a priori, como... sí, que no es lo primero que tiene en la cabeza, claro, ¿no? Yo hasta que no me he ido la opción que tenéis, no lo había pensado. No tan prioritarias, pero que las familias en el primer momento están solo centradas en lo médico y en su menor, o sea que claro, igual sí que detectan necesidades del menor, pero no se toman ese descanso de decir, ¿y yo qué necesito? Entonces, en ese yo qué necesito, si tienes una asociación que te dice, mira, esto está, o sea, no te tienes que preocupar por esto, claro, vamos a ver qué otros recursos también tenemos, ¿no? Porque al final no nos centramos solo en eso, sabemos que pues por desgracia las hospitalizaciones son largas y al final son mucho tiempo inmovilizados, entonces ¿no? Derivado de eso puede haber necesidades físicas también que hay que atender, por eso también tenemos un convenio con un centro especializado en fisioterapia y rehabilitación. Qué bien. Para garantizar que las secuelas... Que esas sillas de hospital cómodas no son. Eso es, y bueno, las sillas para los padres, pero también para los menores, ¿no? El encamamiento, claro, pues la falta de actividad, en esas etapas encima en las que estamos todavía en desarrollo, pues, bueno, claro, pues es muy importante garantizar que vayan a tener esas necesidades cubiertas. Y luego, bueno, pues fuera del hospital también nos parece muy importante, al final en un menor hay que atender todos sus núcleos, ¿no? Y pues es muy importante el ocio, es muy importante la parte física, como hemos dicho también, pero claro, no nos podemos olvidar también del apoyo educativo. Claro. Al final, pues todos tienen que ir a clase cuando desde el momento del diagnóstico esa educación se paraliza de alguna forma porque tiene que garantizarse de otra manera, claro, entonces pues bien en el hospital cuando están ingresados o en casa, pero hay una parte también que es muy importante, que es el contacto con otros compañeros, que eso sí que se va a parar. Es verdad que tenemos el acceso online y eso va a garantizar que puedan estar en contacto, pero hay que intentar que el alumno cuando vaya a volver a clase no tenga ninguna dificultad y que los compañeros hayan entendido por qué ha estado tanto tiempo sin venir y que no vaya a haber alguna discriminación pues por el cambio físico o por esa ausencia, porque no entendamos qué ha pasado. A veces el desconocimiento, pues, eso es, el temor los niños y niñas no lo procesan, ¿no? Y entonces claro, le pueda suponer niños de 5 años pues a veces se culpabilizan o no entienden, claro, o piensan que puede ser contagioso. Entonces, pues bueno, haces también ese apoyo en los hacemos colegios. Esa sensibilización para que entiendan qué ha pasado y que puedan tener también herramientas los propios profesores también. Porque es pues, un diagnóstico complicado, una enfermedad que a todos nos resuena y pues en adultos tiene una connotación que nosotros intentamos también desmitificar. Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? En cada día aprendiendo y viendo los procesos de las familias para
decir, bueno, pues aquí hay una necesidad no cubierta que igual ahora no, pero que la tenemos encima de la mesa para poder algún día garantizarla y cubrirla. Claro, eso es lo que dices, ¿no? Lo vais cambiando en función de los años, de que va cambiando la sociedad, Eso la es, vida en general, claro. entonces os vais dando cuenta, pues mira, tenemos que poner esto que antes no hacíamos. O... Eso es. Encima, al final también yo creo que lo positivo es que, por ejemplo, en el caso de Nayara y María Jesús, ellas son las que tienen contacto directo con las familias. Claro. O sea, que no es una asociación en la que, bueno, por suerte tenemos la oportunidad de estar con ellas. Ellas ven todo el proceso que pasa, Claro. ¿no? Desde el principio hasta el final. Y muchas veces, de hecho, en muchos servicios han surgido porque ellas han sido las que han detectado esas necesidades, o incluso en algunos casos las familias las han Mucho hecho me saber, sucede ¿no? esto, ¿no? Eso es. Entonces, Claro, al final, pues no sí. sé. Al Más final allá sí. de que la sociedad cambie, también son un poco las familias de, Qué oye, bien. esto... Que demanden, ¿no? Eso es, se trata de escuchar y estar atenta Claro. a las necesidades de las familias, ¿no? Al final, ¿quién sabe mejor lo que van necesitando? Pues las familias que están ahí ¿no? Llevando esta enfermedad y con sus hijos e hijas. Entonces, nosotros pues tratamos de hacernos eco de esas necesidades y de responder en la medida de las posibilidades con los recursos que vamos teniendo. Y aunque cada familia sea un mundo y cada persona os pueda demandar una cosa, genéricamente, ¿qué podríais decir que es lo que más les cuesta o en lo que más hincapié hacen de cara a la asociación o que más demandan vuestro apoyo? Bueno, a ver, pues en el primer momento es pues el encontrar un lugar y un espacio donde recuperarse un poco de Claro. ese terrible impacto, ¿no? Que supone un diagnóstico como este en uno de sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, pues el lugar aquí tratamos de escuchar, de dar sus tiempos, ¿no? Y de que encuentren el choco, ¿no? para ventilar, para expresar, ¿no? Para una realidad que a veces, como comentaba Nayara, ¿no? A veces a todos nos suena, pero así cuando nos toca de cerca, ¿no? se nos pierde un poquito todas las Claro. implicaciones que tienen, ¿no? Entonces, pues eso, en primer momento recuperarse de ese primer impacto emocional y a partir de ahí pues empezar a rebuscar y a poner en marcha sus estrategias, ¿no? de manejo y de adaptación a una enfermedad y a un periodo de tiempo que va a ser pues largo, ¿no? medio Hay que largo, prepararse, sí. ¿no? Y en el que hay un montón de cambios en las dinámicas familiares, Claro. personales, decías Claro, que decías otro relacionales. hijo que al final te vuelcas en pero claro, el otro Claro. mientras tanto tiene que seguir su vida, ir al colegio, sus Claro. amigos, amigas. Hay ¿Cómo hermanos. compaginas aquello? Claro. Hay hermanos y hermanas que, bueno, pues que también ven trastocadas desde Claro. el minuto 1 toda su realidad y a las que hay que seguir atendiendo y acompañando, ¿no? Entonces, bueno, Claro. ahí estamos un poquito. Y luego también lo que decías, ¿no? Al ser un proceso como largo, entiendo que las bajas médicas o laborales de acompañamiento, eso es un poco un limbo, ¿no? O sea, Eso es. ¿eso cómo se gestiona? Lo que yo estaba pensando también es que, claro, hay tantas necesidades como familias. Claro. O sea, hay algunas que evidentemente no se van a poder responder, pues por lo que hemos comentado, pues porque todavía no se ha implementado ese recurso o porque no vamos a poder hacerlo porque no tenemos fondos. Pero hay familias que, claro, su primera atención no puede ser lo médico, no tienen ese privilegio. Quiero decir, nos ponemos en la situación que la inmensa mayoría de las familias tiene una situación económica estable Claro. y ajustada, pero claro, tenemos otro tipo de familias que cada vez se ven más, en las que ni siquiera tienen un espacio en el que residir, que cubra las necesidades básicas para su hijo o hija. Entonces, en esa circunstancia, nosotros intentamos pues poner en marcha todos nuestros recursos, garantizando unas ayudas económicas que no van a cubrir esas necesidades al 100%, pero por lo menos son una entrada en espera del proceso de acceso a ayudas públicas, que es tedioso, complicado y muy difícil. Entonces intentamos acompañarles también en ese proceso, pues para que se sientan acompañadas y no tengan que estar tan centradas en Claro. no sé cómo qué le voy a dar de comer a mi Ya. hijo, o sea, o hija, vamos. Entonces y lo que hemos dicho de ayudas públicas, pues es verdad que cada vez la sociedad está más sensibilizada y las instituciones también, y se dan cuenta de que hay que poner en marcha recursos y prestaciones que garanticen que estas familias puedan estar al lado de sus menores. Pero es verdad que
como todas las ayudas, al final nunca cubren Claro. el 100% de las necesidades que las familias nos realizan, pues porque la ayuda para reducir la jornada únicamente se la puede coger uno de los progenitores. Entonces estamos obligando al otro a ir a trabajar. Que habitualmente sean las madres, me imagino, ¿verdad? Bueno, cada vez cambia más. Es un poco... Me alegra oírlo. Al final las familias lo que suelen hacer es un cálculo económico. Entonces, Ya. la persona que vaya a tener más facilidades en su empresa y la persona que tenga que cuando se reduce la jornada, aunque no tenga implícito esa reducción económica, pues porque vaya a tener menos penalización en el trabajo. Entonces, bueno, también hay familias que pensemos, pues un directivo que puede teletrabajar, pues igual es justo el hombre, pero es que en su circunstancia es la mejor Claro. manera de ajustar todo el problema familiar que va a surgir por esa reducción. Por eso, estamos obligando a uno de los progenitores a volver al trabajo con todas las Sí, circunstancias. que en realidad no estás trabajando, estás en otra cosa, pues, digo yo, ¿no? Yo me lo bueno, imagino no, y... o sea, La cabeza depende, no la tendrá claro, donde no. tiene que estar. Bueno, hay de todo, ¿eh? sí, Porque hay hay gente que familias igual lo que agradece, ¿no? priorizan bueno, mira, yo ese rato desconecto y sí, puedo centrarme, y hay familias que dicen imposible porque, pues no, o sea, Ya. Claro. incluso, bueno, familias, o sea, personas, quiero decir, individuos. Claro, aquí Dentro de nuevo Otra vez la en los individualidad, casos, ¿no? claro, Claro. ¿no? Hay familias y personas para las que no es posible pensar en un desempeño laboral con la situación que están viviendo, y sin embargo para otras es precisamente lo que les empuja y lo que les ayuda, ¿no? Tener ese espacio para conectar un poco con una realidad Claro. que, bueno, pues que les da un poquito de aire con respecto a lo que están viviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo, atender a las necesidades personales y particulares de cada persona y de cada familia. Y veía también que cuidáis también el apartado que me parece muy importante, ¿no? Como el ocio, como dentro de toda esta vorágine que estamos viviendo, pues os siguen siendo niños y niñas, adolescentes, vamos a intentar que tengan la mayor normalidad en su vida. ¿Eso cómo lo gestionáis? Bueno, yo, pues, por ser sinceras, es como un área que nosotros le damos mucha importancia y que intentamos cuidar y pensar siempre actividades distintas, pero en ese cambio que hemos detectado en las familias, sí que antes, hace años, el acceso al ocio era como más restringido y las familias tenían más dificultades para hacer actividades distintas de su día a día, y estamos detectando desde hace unos años ahora que a las familias les cuesta más participar. Sí, no sabemos si es tanto por igual la propia actividad. Igual hemos pensado nosotras y hemos hablado con algunas familias que es ese dolor que me supone estar en contacto todavía con esta realidad. O sea, Ya. en el momento del diagnóstico no voy a poder estar en lugares abiertos y con otras personas, Claro. porque todavía mi hijo o mi hija está en una situación vulnerable, y cuando estoy en una etapa en la que sí puedo participar en esas actividades, estoy en contacto con otros aitas que me recuerdan que esto lo hemos vivido y ha sido una realidad. Entonces, igual prefiero estar en mi otra burbuja, en mi burbuja anterior a la enfermedad. Ya. Intentar recuperar la cotidianidad, porque se ha visto interrumpida pues a veces hasta por 3 o 4 años, y entonces necesito estar pues con la gente que he tenido que apartar, pues porque Que igual no- durante el proceso es más complicado, por eso, al estar Claro, con eso otras es. personas, y cuando ya lo han superado, pues no quieres como Claro, volver, ¿no? claro. Eso es. Lo que hemos dicho antes de al final de que todos los recursos pues están adaptados a diferentes etapas de la enfermedad. Claro. Y por ejemplo, este de las actividades de ocio sí que está pensado para el tiempo en el que ya no están recibiendo tratamiento. O sea, está como para la etapa posterior a cuando han recibido el tratamiento, porque durante el tratamiento, como ha dicho Nayara, no pueden participar porque al final no pueden estar en relación con más menores. Entonces sí que es verdad pues lo que dice, que quizás hay familias que una vez ya pasan el momento ese de Ya. no poder estar en tu esto, pues que quieras olvidarte un poco de Bueno, aún así eso, que el año pasado conseguimos Sí, organizar sí, 10 actividades, las familias luego se vuelcan, es verdad que se vuelcan pues las mismas, Ya. que están como deseando que les hablemos de la siguiente actividad,
y bueno, intentamos que sean pues actividades eso, que llamen la atención, pues que sean participativas, deportivas también, pues porque es esa necesidad, ¿no?, que se ha visto interrumpida durante el tratamiento, pues que puedan recuperar con actividades que igual todas las familias pues no se plantean, pues un pádel surf, ir a un partido de básquet o un concierto. Entonces bueno, son cosas atractivas y distintas. Eso es otra cosa de las que ha cambiado. Seguramente las actividades que se ofrecían hace 15 años. Claro, pues, eso es, el ocio cambia. Entonces y los menores, al final también el gusto de los menores no es lo mismo lo que podías gustarte cuando tenías 15 años antes. O ponle a un niño ahora de 15 años a, no sé, hacer crochet. Pues luego gustan las actividades también. Ese acceso, ¿no?, que antes no tenían las familias, y hoy en día quien más quien menos tiene posibilidad de hacer y salir, ¿no?, cuando está en condiciones. Entonces, bueno, pues quizá a nosotros, y es verdad que nos sigue pareciendo muy importante y creemos que es un espacio y un momento como para compartir y demás, pero respetando que, pues que no todos necesitan lo mismo ni en el mismo momento, ¿no? Entonces, claro, es que yo me lo imaginaba en mi cabeza como que, claro, al final también estar con otras familias que están pasando por lo mismo que tú también te puede servir igual un poco de apoyo, porque es verdad que tu burbuja de fuera de la enfermedad te trae como al día a día, pero igual muchas cosas no te comprenden, no entiendes, pues que igual seas una exagerada por no juntarte haciendo tal, o que hoy estés triste por no sé qué. Igual gente que está en la misma situación que tú es quien al final te puede entender. De hecho, ¿no? en la unidad se dan relaciones de amistad que perduran y que, porque al final es lo que dices tú, nadie mejor que alguien que ha vivido lo mismo te puede entender, y además somos muy egoístas en parte la sociedad, entonces el dolor ajeno nos causa mucho malestar. Entonces, nos hemos acompañado muchas veces. Eso es, claro, cuando una persona está... Nos da miedo hasta preguntar a ver qué me dice. Eso es. ¿Cómo le voy a preguntar? Pues bueno, y cuando se pone pues a recordar, pero bueno, pasa página. No voy a pasar página. Esto ha sido una realidad en mi vida, nos ha cambiado la forma de organizarnos, la forma de pensar, la tranquilidad de ir a una revisión médica, bueno, le van a medir, le van a pesar y ya está. Para ellos ir al médico ya no es una cuestión de, pues bueno, me tengo que coger unas horas en el trabajo y ya está, no, o sea, van siempre con el corazón en un puño porque, pues eso, en cualquier momento podemos tener una noticia que no esperábamos porque ya lo hemos vivido. Entonces, claro, eso, nadie mejor que otra familia que ha transitado ese camino va a saber lo que implica. Entonces, sí que es verdad que muchas familias precisamente participan tanto pues porque les da pie a encontrarse con familias que de otra manera pues al final vas perdiendo el contacto, porque sí que pues cuando están ingresadas simultáneamente pues conectan mucho y tal, pero al final pues hay familias de, pues lo que hemos dicho, una de Lekeitio, la otra de Basauri, entonces al final para ellas en el día a día volver a conectar es difícil, y gracias a las actividades de ocio pues pueden tener ese espacio también. Claro, y la gente de a pie que igual no está en contacto con esta realidad, ¿dónde os puede conocer? Porque yo he estado en ciertas actividades de mi ocio y os he encontrado, os he visto con el stand, informando, etcétera. Entonces, ¿dónde soléis estar para hacer esa incidencia, esa sensibilización? Bueno, nosotras participamos mucho en eventos de terceros, ¿no? Por suerte hay muchos colectivos, grupos de amigos, amigas, club de fútbol, no sé, muchos colectivos que deciden hacer eventos solidarios por y para Spanovas. Entonces eso es verdad que, bueno, el año pasado tuvimos más de 50. Para nosotras es una suerte poder que nos puedan llamar y nos digan, oye, mira, voy a hacer un evento y me gustaría que todo lo que recaudásemos fuera para vosotras. Entonces, la mayoría de sitios en los que cuando vamos por ahí es en eventos de terceros. Luego es verdad que nosotras tenemos un evento principal al año, que este año va a ser el Lekeitio, el día 14 de junio. Y claro, para eso está el espacio, para irlo presentando. Y luego en Portugalete, que es verdad que todos los años participamos en octubre en una marcha, pero bueno, esos son como los dos eventos que realizamos anualmente, pero luego pues sobre todo en verano, es verdad que enero, febrero y marzo estamos como bastante tranquilas, y luego de repente de abril a septiembre no tenemos un fin de libre ni queriendo. Diciembre con las navidades. Sí, al final pues bueno. Hay que aprovechar esos momentos para darse a conocer, que es cuando está la gente igual más receptiva. Y es verdad que nos cuesta encima mucho decir que no, tenemos... no sé, a mí me parece, no sé, siempre que nos llaman, a mí me da igual que sean 100 euros los que cada grano de arena cuenta, así que suma. Y para mí, pues eso, cuando nos llaman, pues estamos tan agradecidas que solemos decir que sí, porque creemos que, bueno, que al final es
es bonito, ¿no? Que nos llamen, que se acuerden de nosotras y que quieran que formemos parte de ese día. Entonces, pues eso, durante el año pues, solemos estar pues, en diferentes eventos, desde una chorizada popular hasta un partido de fútbol. Sí, o sea, yo os he encontrado hasta en las puertas abiertas de un colegio. También, por ejemplo. Sí. Y al final eso, que en las redes sociales siempre intentamos publicarlo con margen para que la gente sea consciente. Pues la próxima nos vamos a encontrar en, yo qué sé, en Legutios, que me da igual. Entonces, para que la gente también, pues, porque intentamos no solo centrarnos en Bilbao, porque al final la CAPI, pues eso, mueve mucha gente, pero también es tan grande el volumen de gente que al final sentimos como que tampoco se diluye igual esa información, ¿no? Que se diluye porque también hay muchos eventos pues todos los fines de semana. Entonces, bueno, pues cuando vas a los pueblos al final se vuelcan y salen cosas muy chulas, y eso es lo que dice Maitane, no nos cerramos porque de un evento también sale otra cosa, otra forma de colaborar. Entonces pues es muy bonito esa... O sea, más allá de, siempre decimos, ¿no?, que los eventos tienen la parte más de visibilidad, una del cáncer infantil, dos de Aspanovas, de lo que hacemos, y luego también está la parte económica, ¿no? Que por mucho que la parte económica sea importante, pero lo que hablamos, ¿no? Pues igual nos conoce alguien que no nos conocía, o no, mi tía tiene... O sea, que al final se pueden crear lazos y nuevas redes que también son muy importantes para nosotros, vamos. También lo que decía hasta al comienzo, que al final... si una familia tiene la desgracia de que le digan que su hijo o hija tiene cáncer, si pues un familiar o un amigo ha estado en un evento de Aspanovas y nos ha conocido, en lugar de esperar a que se enquisten necesidades, pues puede facilitarle nuestro contacto y decirle, mira, existe esta asociación, te van a acompañar desde el momento en el diagnóstico hasta que acabe el tratamiento, entonces ponte en contacto y acércate para que te puedan echar una mano y te acompañen. Entonces, y de hecho esa es una manera también de acercarse, ¿no? A veces no son las familias directamente, sino que son amigos o otro tipo de familiares que nos conocen y que, y que llaman y preguntan cómo pueden, ¿no? Cómo se les puede ayudar a su familiar o a su amigo. Entonces esa es otra vía también de acceso. Y para vosotras, como trabajadoras, pero claro, también como personas que estáis en contacto con esta realidad todo el tiempo, ¿cómo se hace para luego, no sé, cerrar un poco, ¿no?, y irte a tu casa y no llevarte esa familia con la que acabas de estar? Me imagino que no lo haréis, bueno, yo me pasaría. Entonces, ¿cómo sería la parte, no igual más difícil de este trabajo? Seguro que cosas positivas también podemos decir un montón, pero esa parte de intentar como separar, ¿cómo lo hacéis? Bueno, pues es inevitable llevarse. Al final somos personas y claro, no solamente nuestro trabajo, es que al final que no menosprecie otros trabajos, pero igual no es lo mismo estar metiendo datos, fichar y marcharte a tu casa que estar con una familia, ver ese dolor y decir, ahora queda para tomar algo. Claro, y se abren puertas al final que luego no se pueden cerrar. Quiero decir, aquí se ven o vemos unas realidades que luego ya no podemos dejar de ver. Esto es así, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se hace? Pues fortaleciendo el equipo, ¿no? Es decir, bueno, pues siendo apoyo y soporte también para nosotras mismas, y luego valorando pues todo lo positivo que nos da el trabajo con las familias, ¿no? Que es pues muchísimo, ¿no? Desde aprendizaje, crecimiento personal, crecimiento profesional también, ¿no? Relacional, bueno, pues poniendo en valor también todo lo bueno que tienes. Agradecer el momento de difusión y pues para que la gente conozca la asociación, conozca también y se le quite un poco ese velo negro, ¿no? a la enfermedad del cáncer infantil, ¿no? Porque es verdad que es una enfermedad que tiene su gravedad y su peso, pero a veces cuando algo no se conoce y se aparta tanto, ¿no? Se acaba convirtiendo en un monstruo terrible, es peor, ¿no? Y que luego pues dificulta mucho el manejo y la adaptación a la enfermedad y que las familias movilicen sus propios recursos, ¿no? Cuando se tiene tanto miedo, ¿no? Pues estamos como
como Sí, bloqueados, sí, ¿no? sí, sí, Entonces, eso es. bueno, pues que la gente conozca la realidad, lo que es, facilita que luego nos podamos hacer con ella, ¿no? Claro. Porque hay mucho que se puede hacer y mucho evidentemente por hacer, ¿no? Claro. Y en sí, perdona. No, que eso, además nosotras también, ya no es que sensibilicemos sobre el cáncer infantil como tal, ¿no? Pues como decía María Jesús, es un tema que está... Pues es un tema tabú para algunos o algunas porque es un tema muy duro, que no quieres ni verlo, y luego hay otros casos en los que está pues excesivamente romantizado y en otros casos que está muy idealizado, no sé, con iconos y imágenes que nos vienen a la cabeza a todas cuando hablamos de cáncer infantil. Y nosotras desde aquí también, pues gracias también un poco a la escucha con las familias, pues nos hemos dado cuenta de que la realidad del cáncer infantil no es lo que muchas veces intentan vendernos en algunos medios, o lo que hace mucho daño para muchas cosas. ¿no? El niño con la supercapa, el puño en alto y luchando contra una batalla, pues no es la realidad del cáncer infantil. Entonces nosotras también pues intentamos, bueno, pues mediante redes sociales, mediante un poco la imagen que damos día a día, pues intentamos un poco romper o desmitificar esa idea que para nosotras, por supuesto, habrá otras opiniones, Sí, pero para son los que estáis en nosotras contacto, al final es claro. son erróneas. Sí, Claro. al final se trata de volver que no estamos en ninguna batalla, estamos ante una enfermedad y Sí. que para la enfermedad pues hay tratamientos y es verdad que, o sea, es verdad que a veces el tratamiento no es efectivo y en esos casos pues sí ocurre el fallecimiento, porque esta es una realidad con la que, bueno, pues También convivís, claro. Claro, y bueno, si ya el cáncer es un tema tabú, el tema de la muerte infantil, pues es todavía mucho más, ¿no? Entonces, esa es también una realidad que queremos trasladar, ¿no? Que a veces las familias con niños fallecidos sienten como que, ¿no? Como que, bueno, pues se quedan ahí un poco en Ya. tierra de nadie, ¿no? Ya, Porque ya. los niños que están enfermos y en tratamiento, pues siguen aquí, pero los que han fallecido, ¿no? Pues y ella se queda un poquito huérfana. Además Claro. que el discurso que ha dicho Maitane justo afecta a esas familias, porque al final, Exacto. si tú hablas de luchadores, de pasa? Que guerras, de el que ha batallas, fallecido no el lo que ha bien. luchado, Claro, no ha hecho claro. sus deberes de Ya. buen menor con cáncer. Entonces es un discurso con el que hay que tener mucho cuidado, que es verdad que siempre decimos que hay familias que lo utilizan y que lo hacen suyo, pero bueno, nosotras como asociación intentamos también educar, ¿no? A las propias familias que están en ese proceso para que se den cuenta de que ellas también van a estar en contacto con familias que pues su hijo o hija ha fallecido y que también en ese acompañamiento pues hay que intentar cuidar ese lenguaje, Claro. porque al final pues puede hacer mucho daño involuntario, ¿no? Sí. O sea, al final es un lenguaje y unas expresiones que las hemos utilizado siempre. Sí, es el lenguaje belicista del cáncer de y lo hemos luchadoras y de utilizado guerreras, todas, ¿no? yo Sí. me incluyo, y al final es verdad que, bueno, pues que no lo decimos tú cuando apoyas a una persona No lo que dices está con maldad, pero estás transitando por aprendiendo ello, a nombrarlo de otra pues manera. para nada Claro. lo haces con toda la maldad del mundo, pero es Claro. verdad que son cosas que luego cuando te das cuenta dices, ostras, y sobre todo lo que decía Nayara, ¿no? Al final, para las familias cuyo hijo ha fallecido, que tampoco lo han perdido, ha fallecido, Ya. es verdad que, pues no sé, mi hijo ha vencido y el mío no, o ha luchado lo suficiente Ya. y el mío no lo ha luchado Sí, que suficiente. muchas veces lamentablemente no Que está en todo sus ello manos, es que investigación, no. medicina y eso es lo eso es. que va a hacer que siga adelante o no. O no. Claro, evidentemente en las manos de las familias está el acompañar y el procurar ¿no? el mejor cuidado para sus hijos, pero no está el curar la enfermedad. Ojalá, sí, si Entonces, no, no claro, habría niños si no, no fallecidos, habría, entonces, eso es. Claro, entonces, bueno, pues a eso puede dejar ese pozo Claro. ahí que hace mucho daño. Teniendo en cuenta que encima ya de por sí los progenitores van a tender a culparse. Quiero Claro, decir, sí. o sea que es un trabajo que también hay que hacer Claro. en el grupo de duelo que María Jesús ofrece a las familias. Entonces, si ya encima Ese les acompañamiento, ¿no? De después Eso para ver es. cómo encajamos ahora esto, ¿no? Claro, desde el principio, porque en el cuidado también, en el momento que te diagnostican una enfermedad de estas, al final tu rol de padre o madre, cuidador o cuidadora, pues no puede verse un poco en entredicho, ¿no? Claro. Algo no he hecho bien o qué Sí. he dejado de hacer o qué, ¿no? Te Para culpas que- si se cogen un catarro, porque Eso, estás claro, obligado a ponerte eso. la chaqueta, con que imagínate. Eso hay que, pues durante
Exacto, todo el proceso y en el momento del fallecimiento, pues evidentemente, bueno, pues ese rol de padre o madre, pues también, hay que redefinirlo. Claro. Y es una labor que se realiza pues en estos grupos, ¿no? En el que, bueno, pues las familias vienen y comparten y van avanzando en su proceso pues juntas. Claro. Y aunque ha quedado claro durante toda la entrevista, pero bueno, siempre lo solemos hacer al terminar como para resumir un poco, ¿en qué diríais que mejora pues el mundo, la sociedad gracias al trabajo que hacéis desde Aspanovas? Hombre, pues yo creo que una ama utiliza mucho la frase de que Aspanovas es como la botella de agua en un desierto, ¿no? Y yo creo que al final, pues Aspanovas es verdad que enfrentarse no, pero el transitar por un tratamiento tan largo como el de cáncer infantil ya es suficientemente duro y el reto no es solo médico, o sea, va mucho más allá de lo médico. Entonces nosotras, sin abarcar esas cosas que están en la medicina, pues intentamos dar soporte a muchas otras cosas que si no estás pasando por ello, pues no te das cuenta. Claro. Y son cosas que son necesidades vitales en ese momento. Entonces, pues bueno, yo creo que hacemos, dentro de lo duro que es ese camino, lo hacemos un poquitín más fácil. ¿Y qué le pediríais tanto a las instituciones como a la ciudadanía para que podamos, desde nuestro lugar, acompañar o ayudar en este camino que hacéis vosotras? Hombre, pues lo que hemos dicho, por ejemplo, al final, el hecho de, ¿no? Siempre se dice mucho, el 80% de supervivencia, ya bueno, está muy bien y está bien que siga creciendo, pero al final yo creo que la investigación es fundamental en esto. Entonces, bueno, pues al final no depende, nosotras ofrecemos muchos recursos, pero claro, el recurso de invertir más en investigación, ahí por es donde entran las desgracia instituciones, no está en sí. nuestra mano. Entonces, pues bueno, a mí sí que me gustaría, bueno, pues eso, que los recursos hubiera más investigación en todo esto, porque al final el cáncer infantil es considerada una enfermedad rara, aunque mucha gente no lo sepa, por el número de personas, bueno, claro, de menores en este caso, que la padecen. Entonces, el hecho de ser una enfermedad rara lo que hace es ralentizar y hacer que esa investigación no sea del todo como debería de ser. Entonces, pues bueno, que la investigación fuera un poco más para llegar al 100% ese, porque claro, al final siempre decimos, ¿no?, que con que un niño o niña muera ya está, o sea, mal, ya hemos perdido una y batalla. en este caso ¿no? más, Porque que encima es la segunda causa de muerte por enfermedad en el mundo, el cáncer O infantil. sea, se considera una enfermedad rara, pero Y es la segunda segunda causa de muerte por enfermedad sí, en el Muy mundo. muy Entonces, pues no congruente. es muy, ¿no? Sí. Es raro, eso Sí. sí que es raro, no la Sí. enfermedad. Sí. Y ya en ese sentido yo también aprovecho, como soy la persona también responsable de hacer las solicitudes de subvenciones, al final lo que decimos, ¿no? Nosotros tenemos unos servicios que en parte cubren necesidades que las instituciones públicas deberían garantizar a estas familias. Entonces, para poder seguir atendiendo a las familias, acompañándolas, cuidándolas y garantizando su bienestar, lo que necesitamos es dinero para poder implementar más recursos, para afianzar los recursos que ya ofrecemos, pues porque al final son muchas familias, cada año se diagnostican en torno a 60 nuevos casos y a ellos tenemos que sumar las familias que ya hemos atendido previamente, que continúan en ese tratamiento o que, por lo que hemos dicho, pues hay una recaída y por desgracia ese hijo o hija fallece. Al final son familias que se van sumando y cada año, por desgracia, hay nuevos casos y somos una asociación muy chiquitina, claro. Y pues va a haber un momento en el que igual nos viene una familia y decimos, es que no podemos garantizar... No lo hemos hecho nunca, porque siempre tiramos y siempre lo intentamos sacar adelante, pero en eso que hemos dicho de que el acceso a las ayudas públicas es muy tedioso, tenemos familias que llegan con una mano delante y otra detrás, que tienen que esperar incluso hasta un año para poder solicitar ayudas públicas y en ese transcurso esas familias están sin nada. O sea, sin derecho a la escolarización, que luego se tramita y se gestiona, pero sin derecho a un empadronamiento, sin derecho a unas ayudas básicas. Cubierto de antes por las instituciones para... Eso es que luego cuando queremos nos ponemos en las pilas y lo garantizamos. Sí. Porque, bueno, pues estamos todos muy sensibilizados con la realidad de Ucrania, pero hemos tenido familias que han venido, por desgracia, para poder seguir el tratamiento aquí, a las que se les ha puesto
todos los recursos, todas las necesidades cubiertas desde el primer momento. Entonces, cuando queremos lo movilizamos, así que existe, pues vamos a ponerlo en marcha siempre para todas, ¿no? Claro. Y la gente de la calle, nosotros, si tenemos algo así en el entorno o lo queremos ayudar, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues a la gente de la calle yo le animaría a que se acerquen y nos conozcan, ¿no? Que le quiten un poquito o que intente quitarle el miedo a acercarse a la realidad del cáncer infantil, ¿no? Porque, pues porque una vez que se conoce y que se le pone cara y se ve lo que se puede hacer, pues es más fácil que encontremos la manera de ayudar, claro, ¿no? que si le seguimos manteniendo ese... Claro, perder ese miedo a preguntar qué tal, ¿no? Claro, y estar ahí. También ayudamos a romper ese aislamiento, ¿no? en el que a veces tienen que vivir las familias, ¿no? Ya se ven aisladas porque las circunstancias del tratamiento pues solicitan, exigen que tengan cierto aislamiento, pero además socialmente por este peso del desconocimiento y sufren otro aislamiento, ¿no? Claro. Entonces, pues para que conozcan la realidad, que se animen a conocer la realidad del cáncer infantil para poder ver la manera de estar ahí, de aportar. Claro. Pues muchísimas gracias a las tres por este tiempo, por todo lo que habéis explicado y sobre todo por el trabajo que hacéis, y ánimo, pues porque por suerte, por desgracia, os toca todavía seguir al pie del cañón. Sí, todavía sí. Eskerrik asko. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Gustatu izana espero dugu. Tanto como para que tengáis ganas de escuchar el siguiente episodio. Solidarizando, que es gerundio, un podcast de la Asociación ADECO financiado por la Diputación Foral de Vizcaya.